Bien, continuamos con la conferencia El valor de la confianza en la política monetaria. Para presentar a nuestro invitado, doy paso al doctor Armando Montenegro, chairman de BTG Pactual, quien posteriormente a la conferencia del señor Rayán tendrá una conversación con él y con el doctor Munir Jalil, economista jefe de la región andina de BTG Pactual. Somos BTG Pactual, el banco de inversiones más grande de América Latina. Nuestra asesoría combina la gestión de inversiones con una plataforma integrada y diversificada, sumado a un análisis económico especializado, elementos claves para la toma de decisiones. Contamos con una estructura global, un profundo conocimiento local y un modelo de negocio altamente innovador. BTG Pactual. Ver las cosas de forma diferente nos mueve a ir más allá. Muy bien, vamos con el doctor Armando Montenegro. Bienvenido, doctor. Adelante, le doy la palabra. The floor. Perdón. Yes. I introduce you, Professor Wire. Voy a presentar al profesor Wire. Bueno, yo estaba diciendo que el profesor Wire era el gobernador del Banco Central de la India. Él también fue el economista en jefe y la cabeza de investigación del Fondo Monetario Internacional. Ahora es profesor de finanzas en la Universidad de Chicago, School of Business. Él ha escrito muchos artículos académicos y algunos libros. El último es El tercer pilar, en el que lidia con la importancia de las comunidades locales en la vida de las sociedades. Profesor Ryan va a hablar sobre los proyectos a corto plazo de la economía mundial, poniendo énfasis en el desarrollo de pagos digitales y currencies y el impacto en las políticas monetarias y la banca central. Con esta breve introducción, profesor Ryan, le voy a dar la palabra. Por favor, proceda. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por haberme invitado. Yo quisiera hablar ahora, en la próxima media hora, inicialmente hablar sobre los prospectos económicos globales que, como ustedes sabrán, varían mucho, cambian en algunos sitios, algunos se están volviendo fuertemente después de la pandemia, otros no tanto, no tan bien. Entonces, y luego quería hablarles sobre los prospectos para estos temas, incluyendo las consecuencias en términos de las monedas digitales, del Banco Central y políticas monetarias. Ahí es a donde nos dirigimos. Permítame comenzar primero con cómo se ve. En todo caso, nos vemos muy influenciados por la pandemia, por supuesto, y las consecuencias de la misma. Como pueden ver ustedes, en los casos, en varios países están viendo terceras y segundas ondas, más especialmente en la India y en Brasil y en Colombia también hay otras olas. Se han visto varios casos. Por otro lado, gran parte del occidente industrial, Estados Unidos y Europa están viendo una bajada rápida de los casos. Entonces, como todos los países han caído en cuenta con este virus, independientemente de cuál fue nuestro desempeño antes, el virus puede volver con nuevas formas y alterar naturalmente todo lo que pasa en tierra. Vietnam, por ejemplo, no ha tenido casos o muy pocos casos de la primera ola, pero ahora nuestra experiencia están viendo que hay una segunda ola muy fuerte. El virus cambia, tiene nuevas variables, algunas muy infecciosas y por lo tanto todos los países tienen que hacer lo mejor que puedan para prepararse para potenciales olas del virus y que suban y bajen. Nosotros bueno, las olas en los países, bueno, ha habido, primero que todo, contención. Paremos, esperemos que dejemos que pare el virus, que no se disemine. Ha habido también bloqueos, ha habido gente con toques de queda en todo y en mercados emergentes como en Colombia. Lo segundo es el alivio. Estas cuarentenas o estos confinamientos en los países se ha visto crisis que han afectado los negocios y
quiere decir que no necesariamente muere la gente durante la pandemia. Hay algún alivio y cuando las economías comiencen a volver, todo mejorará. En muchos países se ha mantenido a la gente consumiendo, pero también las pequeñas y medianas empresas, los pymes, los gobiernos han hecho préstamos para mantenerlos vivos. Esto fue un puente que inicialmente se pensó, uno tiene que construir un puente por lo menos 2 meses, porque se creía que una vez que uno lidia la pandemia, la economía volverá, pero una vez que uno se libre, pero demasiado puentes en muchos países industriales han ampliado a 1 año más y como resultado la cantidad de gastos que ha tenido lugar es enorme. Después de eso, cuando las economías comiencen a volver, hay una reparación y un proceso de reasignación. Muchas pymes tienen muchas deudas, algunas han ido a bancarrota. Por eso los recursos tienen que entregárseles con el fin de que puedan volver fuertemente o quitárselas de la bancarrota y dárselo a otros para que no haya recursos no utilizados y que terminen en donde la gente no puede construir o fábricas donde no estén produciendo. Y finalmente, dado los cambios, siempre ha habido una necesidad de reforma como para volver a llevar a la economía a un camino fuerte. ¿En dónde estamos nosotros en todo esto? En términos de los países industriales, bueno, las contenciones han sido muy efectivas hasta ahora para la reducción de la movilidad, asimismo las cuarentenas, etcétera. Pero claro que algunos países ahora están en época de verano, entonces se cree o se siente que a medida que entremos al otoño más tarde en el año, algunas de las variantes podrán volver en los países como Estados Unidos, Canadá, etcétera. Así que uno no puede bajar la guardia. Naturalmente que los países como Chile, Colombia, India, Vietnam, Brasil y otros, bueno, tienen otras cosas nuevas. Entonces, la esperanza es que las vacunas ayuden a contenerle. Hay países limitados por su acceso a las vacunas. En Estados Unidos tienen el mayor acceso para dárselos a cual adulto que la quiere, la puede tener en los Estados Unidos y ahora están pasando a vacunar también a los adolescentes y adultos jóvenes. En el Reino Unido y en Europa, esto ocurrirá, digamos, para fines de verano. De muchos emergentes que están mirando hacia el 2022 o a mediados del 2022, si tienen suerte los mercados. En los países en desarrollo, como Ghana, puede que llegue hasta el 2023. Lo que necesitamos globalmente ahora es un aumento en la producción de vacunas y que se diseminen en todos los países y que se puedan recuperar más rápidamente. Los países están comenzando a caer en cuenta que nadie está seguro hasta que todos estén seguros y que necesitan una vacunación global para evitar las nuevas variables, las nuevas mutaciones y evitar que regresen y que golpeen. La única forma de hacerlo es vacunar a todo el mundo. Ahora, yo dije que las cuarentenas son muy costosas en los mercados emergentes y una razón es mirar la cantidad de trabajos trabajos que se pueden hacer en casa. En los países industriales están en el lado derecho de la curva porque son ricos y tienen todas las posibilidades. En la parte inferior tenemos los países que no lo tienen tanto. Y en el eje vertical tenemos trabajos que se pueden hacer en casa. En esos países casi 45% de los trabajos se pueden hacer en casa, en los ricos. En los pobres están en el lado izquierdo de la grasa y en los mercados emergentes o en desarrollo están como en la mitad. Básicamente, muy pocos trabajos se pueden hacer en casa. Si se comparan los países pobres con los ricos. Cuando se hace una cuarentena ya es muy costosa, se reduce la actividad económica, por eso es que los países están rápidos a querer abrirse y entonces es difícil controlar la pandemia a través del proceso de reducir la movilidad. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Cualquier mercado emergente en los países en desarrollo han sido más golpeados por la pandemia y a pesar de que inicialmente la cantidad de muertes por millón de población era más baja comparado con Europa, ahora están subiendo en muchos países en desarrollo también.
Entonces, esta gráfica nos da una idea de qué tantos gastos se han hecho, cuánto se ha invertido. Miren al lado derecho, lo que se ve es en las economías avanzadas, la línea roja, la cantidad de gastos fiscales en promedio. Un 16% del Producto Interno Bruto es la cantidad que se ha invertido en seguros de empleo adicionales, transporte y ayuda a las pymes. Bueno, por encima de todo esto hay un 11% del Producto Interno Bruto en garantías y préstamos. Así es como es lo que han dado las economías avanzadas. En los mercados emergentes es más bajo el porcentaje en los gastos fiscales y más o menos un 2% en términos de garantías de préstamos. Es muy importante, entonces, en los países menos desarrollados es prácticamente nada. Y esto es porque el espacio fiscal en los mercados emergentes y en los países en desarrollo es mucho más bajo que el espacio fiscal en las economías. Por ejemplo, Estados Unidos ha gastado casi que 5 trillones ya en volver a regresar de la pandemia. Esto es una inmensa cantidad y, naturalmente, los países más pobres no lo pueden hacer. Por un lado, entonces, estos países se les va a dar más duro económicamente, los ingresos están más bajos porque hay muchos trabajos que no se pueden hacer en la casa. Y además, las ayudas que pueden dar los gobiernos son mucho más bajas. Por ejemplo, en Colombia, ustedes esto lo saben, lo conocen. Y viendo las reacciones de los hogares y de la gente a los recientes taxes que quiso imponer el gobierno. Entonces no hay mucho espacio. Permítame pasar ahora a las implicaciones para Estados Unidos, porque Estados Unidos es un factor muy importante, no únicamente de su propio crecimiento de economía y comparado con el resto del mundo. ¿Qué quiere decir? Políticas monetarias. En Estados Unidos tenemos más o menos de 1.5 a 2 trillones de dólares que vale la pena de ahorros en pent-up. Tenemos también estímulos por $600 en enero y va a haber en 1.400 a mediados de marzo. Bueno, esto es un reto inmenso, 6% de crecimiento en Estados Unidos. Esto es muy importante. Más costas, bueno, para la economía global. La fabricación se ha recuperado mucho. No es que haya falta de demanda, sino de suministro. Hay escasez en áreas como barcos, automóviles, los carros no se están vendiendo así por encima como antes se hacía en los Estados Unidos porque haya una gran demanda. Y lentamente estamos viendo, a medida que las economías de alguna forma se van abriendo, servicios como restaurantes o medios de transporte están volviendo, están regresando. Ahora, las aerolíneas de los Estados Unidos tienen los aviones llenos porque la gente comenzó a volver a viajar. A finales del año, las expectativas son que el desempleo va a bajar de 6% a 4.5%. Y también hay escasez de mano de obra o de trabajo en muchos países. Algo de esto puede deberse a los beneficios de seguro de desempleo que han aumentado, pero otros es que la gente tiene temor de seguir, de volver a los servicios donde hay alto contacto con la gente por temor a la pandemia. Ahora, en cuanto al crecimiento en el resto del mundo, en Europa también están rebotando, especialmente ya que hay vacunas, hay mucho más confianza, ha vuelto la inflación en Europa, así que Europa debe ir razonablemente bien, detrás de los Estados Unidos, 4 o 5% de crecimiento en este año. También el norte de Asia, incluyendo a China. Esta área nunca, a pesar de que la pandemia comenzó allá, ellos nunca se han parado. China ya volvió a la línea de tendencia del Producto Interno Bruto antes de la pandemia. Ahora ya están en el modo de recuperación, por lo tanto están lidiando ahora con los altos niveles de deuda corporativa. El gran problema para el resto del mundo es la disputa entre China y Estados Unidos, porque por ahora está congelada. Entonces, no están yendo ni hacia adelante ni hacia atrás. Ojalá se quede en esa forma hasta que veamos algo de recuperación, porque no está claro de que haya un proceso fácil de renegociaciones de los problemas que se tienen.
Y después en la sesión de preguntas y respuestas podemos hablar de eso. Ahora me gustaría hablar de los mercados emergentes como Colombia y como la India. Y lo que ven ustedes aquí es como muy importante. Hay alta tasa de desempleo para un futuro cercano. Hay endeudamiento. ¿Cuáles son los problemas en esos países? Es para la gente que no ha tenido acceso a los colegios. Por ejemplo, los niños los cierran. Entonces, hacer que vuelvan al colegio, a la escuela, hacer que vuelvan a los grados en los que estaban, va a requerir mucho trabajo, especialmente educación, y muchos países no están preparados para eso. Si queremos volver a donde estábamos, tenemos que hacer mucho en términos de tener objetivos y dianas, especialmente en los hogares más pobres, para que vuelvan a la situación normal. Las pymes también están en problemas, muchas en deuda, tienen que renegociar las deudas, tienen que si quieren contribuir a la demanda. Mientras tanto, hay demanda en los países. Los ricos no han podido gastar, la clase media no ha podido gastar, muchos han podido trabajar desde sus hogares, pero una vez vemos que todos tienen que contribuir a la demanda y para el mediano plazo es más difícil. Con un crecimiento lento en muchos países, hay muchas vulnerabilidades políticas para así poder ver esto en la política. Lo estamos viendo en el mundo, incluyendo Colombia. Y lo que esto también significa es que los países más dependientes en lo externo, por eso es que es importante que el mundo exterior que se mantenga abierto a los productos y servicios de los demás países. El tema principal aquí, ¿cuál es la posibilidad de las salidas de capital? Cuando los bancos comiencen a aumentar la tasa de interés, entonces, ¿qué pasa? Comienzan a sacar dinero. El Federal Reserve Board ha dicho que el nivel de gasto de gobierno en los Estados Unidos juega un papel muy importante para la recuperación de los Estados Unidos. Los mercados creen que el Fed se va a mover mucho más rápido de lo que ha dicho y están tratando de trabajar con las expectativas del mercado diciendo vamos a esperar, pero en la realidad mucho depende del papel de la inflación. Y nosotros hemos visto que la inflación ha aumentado, pero vemos que es algo temporal, es la recuperación de la economía. No se preocupen, eso va a volver a bajar. La pregunta es que con este gasto, ¿será que la inflación sí va a bajar? Si se espera que la Reserva Federal baje las tasas de interés y vemos entonces que los países que están enfrentando problemas políticos van a estar más vulnerables a las salidas de capital o fugas de capitales. El último punto antes de resumir la visión general son las expectativas de la inflación. Estas son las expectativas de inflación del mercado. Es una expectativa 5 años. Esto ha estado aumentando de manera estable. Está a nivel bajo 2.3. Eso no es inconsistente con el pasado. Pero si suben dentro de unos meses, la Reserva Federal tendrá que contemplar un cambio. Aquí está un resumen de la visión. El caso optimista es que el ritmo de crecimiento en los países desarrollados aún es moderado. Va a estar fuerte este año, el año entrante, pero luego va a bajar. Esto es lo que se anticipa. Si ese es el caso, el estímulo sin precedente podrá funcionar a llevarnos a un crecimiento sin un aumento significativo en las tasas de interés monetaria. El crecimiento de la productividad podría estar ahí como en ese nivel y hay que repensar en el proceso de producción teniendo en cuenta la automatización y eso hará que las compañías produzcan más. Si hay movimientos ascendentes en la inflación pero no son suficientemente fuertes para que la Reserva Federal actúe, este sería el mejor de los escenarios y eso podría alar un poco a los mercados emergentes, pero como ya lo hemos dicho, los mercados emergentes tienen sus problemas
propios problemas y tendrán que lidiar con eso en el futuro. ¿Qué puede afectar esto? Es una subida en la inflación. La Reserva Federal tiene confianza de que no va a pasar, pero si ocurre, la Reserva Federal tendrá que trabajar con este aumento y va a haber una interrupción o un cambio en la confianza. Bueno, esta era la visión general. Ahora quisiera hablar sobre las oportunidades de crecimiento. FinTech es importante en el crecimiento, especialmente para los mercados emergentes. Las herramientas están allí. ¿Cómo usamos estas herramientas para progresar en el sector financiero? Es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué vemos con relación al FinTech? Hay una gran gama de jugadores, nuevos intermediarios financieros. Algunos están retando a los bancos con unas comisiones bajas. Hemos visto esto en muchos países. Y están tomando acciones y permitiendo el cash out, inclusive a través de los cajeros automáticos. También hay préstamo de par a par, lo que llamamos peer-to-peer lending. Tenemos Lending Club, que ofrecen servicios de intermediación, préstamos a los nuevos prestatarios. Pero entonces también son de un nuevo sector de inversionistas. Y esto es algo que estamos viendo alrededor del mundo, especialmente en ambiente de bajas tasas de interés. Tenemos el conocido crowdfunding y muchas empresas recogen dinero para aquellas personas que creen en esa motivación social, financian, pero hay muchas posibilidades. Entonces, nuevos intermediarios están entrando al mercado, muchos utilizando la tecnología para reducir los costos de transacción. Y obviamente, un ejemplo clásico de esto es algo que hemos visto con el gobierno, MyBank, que ofrece préstamos y los prometen muy rápido. Es como una tarjeta de crédito virtual, financia las compras. O sea, funciona como una tarjeta de crédito sin que usted tenga la tarjeta de crédito, y el préstamo al consumidor es a largo plazo. Entonces, tenemos, por ejemplo, la plataforma Alibaba. Las dos compañías relacionadas trabajan con la plataforma Alibaba, pero entonces hay la necesidad de pagos y incluyen muchos productos, fondos del money market, préstamos a los negocios y estructuras de pago. En todo esto, estas compañías utilizan machine learning, big data, inteligencia artificial. La mayoría están automatizados para que puedan trabajar con menos empleados. Inclusive las quejas de los clientes están automatizadas. Solamente aquellas que no pueden ser recibidas por el proceso de automatización es llevada a un individuo. Las comisiones son bien bajas y como tienen bajos costos de transacción, tienen unos préstamos micro a modestas, que es algo que no pueden hacer los bancos tradicionales y lo pueden hacer rápidamente, lo que les toma mucho tiempo a los bancos tradicionales. La titularización de los préstamos permite esto y esto ha sido muy importante. La ventaja es rápida. MyBank dice 3 minutos para encontrar una aplicación. 1 es el segundo que les toma probarlo y 0 es la promesa de que no va a haber un individuo interviniendo. Está totalmente automatizado, o sea que nadie va a mirar, bueno, me gusta este prestatario. No, es un proceso totalmente automatizado. Esa es la promesa de MyBank. Hace énfasis en el lado técnico de esto. También hay unos sistemas de puntaje de crédito no tradicionales utilizando una gran variedad de fuentes de datos que
que no lo hacen los bancos tradicionales. Por ejemplo, si usted paga sus facturas del hogar rápidamente. Y, por ejemplo, los amigos en los medios sociales, si ellos pagan bien o se incumplen, ese es el tipo de información que pueden utilizar los sistemas tradicionales. O sea, tienen bajas tasas de incumplimiento y vemos a ver qué pasa durante la pandemia. La pandemia también es especial por el alto nivel de intervención gubernamental. Entonces, también posibilidades de préstamos para las pymes, prestatarios que no cumplen con las normas de suscripción tradicionales. Alibaba puede mirar los pagos que han hecho sus comerciantes y a partir de ese comportamiento de pago pueden entender quién es un prestatario razonable y le pueden ofrecer crédito a tiempo para aquellas estaciones donde tienen que aumentar sus inventarios y satisfacer la demanda. Se combina información de diferentes fuentes y esto le permite que usted otorgue mejores préstamos y como es automatizado, algunos de los compradores tradicionales, por ejemplo, le presto a personas que son como yo. Entonces, aquí muchas de estas entidades tienen una posición de cuasi monopolio. El gobierno chino está preocupado con Alibaba y también con Financial por posibles altas tasas de interés y se preguntan si hay suficiente competencia y si los pymes están sujetos a la parte monopolística de Alibaba. En cuanto a los riesgos financieros, estas compañías compran rápidamente y también hay preocupaciones de privacidad. Utilizan muchos datos. Otras formas de fintech tenemos Insurtech, tenemos, o sea, los seguros se pueden dividir como una torta y usted puede pagar el seguro cuando usted solamente conduce su carro. Entonces, o por ejemplo, si usted trabaja para Uber o por ejemplo Airbnb, ofrecen el seguro solamente durante el momento en que usted tiene alquilado su apartamento. Entonces, el microseguro, por ejemplo, Shonan, que en Chile, garantiza que usted pueda devolver sus compras y así usted se siente más cómodo haciendo las compras. El manejo de patrimonio, ahí Robinhood tiene asesores robo. O sea que usted no solamente asesora a los de mayor poder adquisitivo, sino a los de clase media y a otros. Y por ejemplo, tenemos M-Pesa, que es moneda y banca móvil, y también hay pagos al detalle, Alipay, WeChat, Pay, Paytm. Ellos son, bueno, en China es Alipay, WeChat, en India Pay y Paytm están moviéndose rápidamente. En Estados Unidos no tenemos una estructura dominante de pagos al detalle. Bueno, Zelle es uno de los que está emergiendo, pero también las tarjetas de crédito y débito son los que domina el mercado, pero eso puede cambiar rápidamente. Entonces, ahora vamos a hablar sobre los pagos, que es lo que quiero hablar durante los próximos 5 a 7 minutos. Quiero que miremos esto. ¿Por qué nos gustan los pagos? Y aprovecho para decirles, bueno, y quiero que sepan que las diapositivas están disponibles. O sea, la idea es que los pagos sean rápidos, que tengan un buen costo, que sean eficientes. También la parte de riesgos. Los riesgos para las instituciones financieras es que usted hace el pago, pero no recibe la seguridad o la garantía adecuada durante un tiempo y esto lo deja a usted expuesto. A veces usted hace un pago, pero no recibe el pago de esa persona, entonces lo expone. Entonces, Fast Payment lo que hace es que mitiga esos riesgos, o sea, que reduce los riesgos, aumenta la transparencia y obviamente allá hay mucha gobernanza, pero con estos pagos rápidos la cosa cambia. Hemos visto estructuras de pago rápidos utilizando
las monedas tradicionales de fiat. Entonces, es un acuerdo y un pago en tiempo real instantáneo. Y esto se puede usar dinero FED, se pueden hacer transferencias, se pueden usar los códigos QR, cuenta bancaria. Por ejemplo, en India tenemos la interfase de pago universal o Universal Payment Interface. Se necesitan jugadores privados, instituciones financieras pueden utilizar a esos jugadores de pago para que sea un pago instantáneo. Entonces, esto está ocurriendo en todo el mundo. El último punto, y quiero parar aquí, son las monedas digitales. Voy a introducir el tema en aras del tiempo. Como ya he dicho, la presentación está disponible. Se cuenta con una variedad de monedas digitales, las criptomonedas con emisión descentralizada, privada y con validación como Bitcoin y Ether. El problema es el proceso de validación se vuelve complicado. Por ejemplo, en Bitcoin requiere mucho trabajo para validarlo y no es tan eficaz como podría ser. Y también tenemos monedas estables que tienen una validación centralizada. Libra fue propuesta por Facebook, ahora se llama Diem y se tiene Tether. Pero estas monedas requieren regulaciones como los bancos para poder mantener la confianza y eso complica el tema. Hoy en día la moneda digital de los bancos centrales está surgiendo. Es algo ya como el de tal. Algunos se basan en token, otros se basan en cuenta. Y también tenemos las monedas ya de los bancos centrales, ya mayorista. O sea que hay cambios en los pagos, en las monedas digitales. Y de lo que yo quiero hablar en la conversación es algunos de los temas relacionados con estos. Bueno, quisiera parar aquí. Como ya he dicho, la presentación está disponible si ustedes la quieren leer y durante el diálogo, la conversación, podríamos hablar más en detalle sobre esto. Muchísimas gracias, doctor Ryan, por su intervención. Ahora le doy nuevamente la palabra al doctor Armando Montenegro, chairman de BTG Pactual, y al doctor Munir Jalil, economista jefe de la región andina, también de BTG Pactual, para que procedan con el conversatorio que tendrán con el profesor Ryan. Doctor Montenegro, adelante. Gracias, profesor Ryan, por esta excelente presentación. Quiero comenzar con una pregunta sobre la última parte de su presentación. Sabemos que muchos bancos centrales tienen pagos digitales y currencies. Tenemos un ejemplo en Latinoamérica. El Banco Central de Brasil tiene una plataforma de pago instantáneo que se llama Pix y ha tenido mucho éxito. Yo sé que ahora están comenzando en los Estados Unidos o empezarán dentro de un par de meses. Y en Bahamas ya crearon una e-currency. Y sabemos que la China está experimentando con el e-yuan. En esta área, profesor, aparentemente hay dos grupos grandes de bancos centrales. Uno, de acuerdo a los economistas, con algunos bancos centrales que ya están explorando y experimentando con e-currencies y pensando en el futuro monetario digital. El resto de los bancos centrales están haciendo sus papeles tradicionales y aparentemente no están participando mucho con monedas digitales, etcétera. Y bueno, pagos rápidos. De acuerdo a su opinión, ¿cuál sería el riesgo de pertenecer al segundo grupo? El riesgo de no estar en las tecnologías monetarias digitales que están disponibles en el mundo. Es una muy buena pregunta. Permítame comenzar primero con diferenciar entre las redes de pagos rápidos como FedNow y las monedas digitales. Estos pagos rápidos son más efectivos lo que hace el sistema antiguo, las otras formas de pago. Estos son esencialmente, están llegando a cuentas bancarias y transferencias de un banco a otro. Así que, bueno, hay una mejoría tecnológica. Fundamentalmente no cambia la naturaleza del negocio.
Lo muy valioso, me parece a mí, ha habido un aumento, especialmente la gente joven les gusta decir que hacen un pago inmediato y no necesitan tarjetas de crédito, etcétera. Y esto pues es muy valioso en términos de aumentar y mejorar el comercio. Son excelentes los pagos rápidos, pero no las nuevas tecnologías. ¿En dónde juegan ahí su papel? Las monedas digitales del Banco Central. Y aquí lo que está llevando a los bancos centrales es muchos bancos centrales no estaban pensando en eso antes de la libra o de que se desempeñaran estos sistemas, que como si va a haber una moneda adicional. Entonces los bancos centrales comenzaron a pensar, bueno, el sector privado lo va a hacer. Puede que de hecho nos lleve a una dolarización de los pagos en nuestro país. Si libra se vuelve, digamos, la moneda más importante, perdemos todos los ingresos de las tasas seniors que obtenemos de nuestra moneda. También perdemos control de la información y además hay un riesgo de inestabilidad. Por ejemplo, que el Facebook sea el que determina cuál va a ser la moneda de un país. Esto, bueno, me parece que esto, en mi opinión, ha hecho que muchos países piensen a reflexionar si quieren hacer esta moneda digital de bancos centrales. La China ya lleva pensando en esto mucho tiempo y otros países que lo han estado haciendo. Venezuela y otros, por las circunstancias económicas, bueno, no, yo pienso que que no sea tan serios en utilizar este sistema digital, pero la China sí. Y yo pienso que en China la presión viene del sector privado, Alipay, así como el Tencent. Ellos son responsables de gran cantidad de papeles en la China y la China comienza a pensar, nadie utiliza ya el dinero en efectivo y si no utilizan el efectivo, puede que esto sea un intermediario como el Banco Central, etcétera. Tenemos que mover. Yo pienso que no es una coincidencia que uno vea acciones que se toman contra Alipay, así como las grandes plataformas tecnológicas y al mismo tiempo se ve que los bancos centrales están comenzando a sacar sus CBDCs, sus monedas. Ahora, en este momento, bueno, son cautos por una buena razón. Hay dos niveles. Así que es una moneda al detalle que debe ser emitida por los bancos. El Banco Central le da la moneda a los bancos y luego esto los ponen en billeteras electrónicas que la gente puede utilizar. Pero no van alrededor de grandes, no lo hacen grande para asegurarse de que no se creen riesgos para el sistema bancario. Uno de los riesgos importantes de los bancos centrales es, bueno, la quiebra. Ahora, hoy un banco que vaya, que se saque todo el dinero y que con la moneda del Banco Central, entonces se puede hacer transferencia y puedan hacer lo que quieran con su dinero, esto ya se vuelve peligroso. Entonces, algunos de estos problemas también consisten en la concentración de cómo actúan los bancos centrales. De hoy a mañana ya no tienen una tarjeta, por ejemplo. Entonces, por eso es que la gente está dispuesta, pero son muy cautelosos. ¿Qué hacen en China? Hacen que los Estados Unidos se preocupen. ¿Qué tal esta moneda digital de la China vaya a desplazar al dólar porque la gente comienza a adoptar esta moneda de la China? Así que Estados Unidos están ahora mucho más abiertos en los últimos meses. Y miren ustedes todo lo que dicen y los planteamientos que hacen. Sí, estamos explorándolo, entraremos tarde o temprano. Así que la competencia, en mi opinión, ha puesto a muchos países en el primer bloque falta de competencias. Algunos están complacidos por, bueno, las razones que ya mencionamos. Profesor Bayan, yo creo que usted ya mencionó algunos de los hechos asociados con esto. Yo lo llamaría la implementación de las monedas digitales. Básicamente el hecho de que los restos que esto puede poner para las políticas monetarias. Yo pensaría en el mundo, usted lo pone en una, bueno, competencia del yuan versus el dólar, pero claro que en Latinoamérica nosotros ya tenemos ejemplos de países que se han dolarizado. Tenemos básicamente, ya no es el espectro digital, pero la dolarización típica. Una de las teorías que nadie lleva a cabo es, ¿por qué? Porque hay inflación, hiperinflación, uno quiere controlarla, uno quiere controlar también el espacio fiscal del gobierno. Pero entonces ya no tienen la habilidad de las políticas monetarias, por ejemplo,
el ciclo, los escenarios de tasas de interés, y tampoco los bancos centrales no son los del último recurso, no lo son. Entonces, una implementación posible de estas marco de moneda digital, si es yuan o lo que sea, o el dólar o lo que sea, cualquiera. El reto que podemos ver desde nuestra perspectiva es que los bancos centrales locales van a terminar perdiendo algo de la habilidad de tratar de controlar los negocios legales y la moneda al mismo tiempo. Entonces, y yo pienso que con esos retos, ¿qué piensa usted que sería el futuro de las políticas monetarias en un entorno como este? Pues sí, usted acaba de mencionar un tema muy importante para los países. Las reservas del Banco Central en los países es una herramienta útil porque les permite emitir una moneda adicional. Ahora, si se disemina ampliamente, puede que tenga tasas de interés negativas, porque básicamente se encoge el valor de la moneda mensualmente en una cierta cantidad. No se puede hacer con el efectivo, pero no se puede hacer con el MBB o el dólar. Y esto, pues, hasta cierto punto, es un valor adicional a esto. Yo sí creo que también se puede, tener mucho más si hablamos de los contratos inteligentes, smart contracts, pero uno puede, como utilizarlo en términos de moneda. Si yo hago un pago y si la otra persona envía, digamos, lo que le compartí, entonces se hace la transferencia de dinero. El contrato inteligente es un programa que lo hace, y el hecho de que se vuelve, digamos, un intermediario que uno puede confiar, no necesita un tercero, se puede hacer digitalmente. Y esto puede estar por encima de la moneda digital en todo caso. Hoy en día no se puede hacer en la parte distal, el renminbi distal es más sencillo. Pero por otro lado, la tecnología permite contratos inteligentes. Las posibilidades con esta moneda digital son inmensas, enormes. Pero como usted lo dije, el riesgo para los países pequeños es que, ¿por qué quisiera alguien invertir en el rupee cuando existe la posibilidad de invertir, por ejemplo, en dólar? Hoy en día no pueden hacerlo eso con el dólar porque se necesita descubrir y encontrar cómo utilizarlo. Pero si tienen una ruta, que muchos países ya lo tienen, lo han tenido en el pasado, para utilizar el dólar, las cuentas en dólares, la dolarización, existe el riesgo de que se vuelva aún más significativo. Ahora, ¿qué es lo que es especialmente importante? Como dice usted, las políticas monetarias. Puede ser algo similar a la dolarización. Yo controlo todas mis monedas, por lo tanto, yo estoy sujeto a las políticas monetarias de los Estados Unidos, pero no a mis propias políticas monetarias, y esto se vuelve un problema. Pero más allá, y esto es la razón por la cual es tan importante que los países piensen ahora, no se pierde control de los datos. ¿Quién tiene los datos? Estos en las transacciones las captura quien quiera que esté haciéndolo con el Banco Central, no ustedes o la moneda de Estados Unidos, la moneda digital o de la China. Y esto es muy importante en el mundo del futuro, el saber exactamente que la transacción ocurrió. Entonces, yo diría que es muy importante que los países contemplan o piensen desde ya si tienen la tecnología y cómo adquirir la tecnología para organizarlo. Yo no creo que sea demasiado tarde para hacerlo, pero sí pienso que el momento para analizarlo sí es muy importante porque hay muchas ventajas asociadas con esto. Entonces, ustedes pueden observar qué pasa en la China, pueden ver qué pasa en otras partes, adoptar las mejores prácticas a medida que van procediendo. Uno no quiere ser el primer banco que tenga la moneda digital, pero tampoco quiere ser el que ya se quedó perdido en algunas de estas monedas. Gracias, profesor Ryan. Ahora yo tengo una pregunta respecto a la demanda de efectivo, es decir, monedas y billetes. Yo sé que hay muchas ventajas en reducir la utilización de este sistema. Por ejemplo, los pagos electrónicos que luchan y pelean contra las actividades criminales. Y sabemos ya que en algunos países tales como Suecia y Noruega, ya prácticamente son sociedades sin efectivo. La relación de GDP de efectivo es más o menos por debajo del 2%, en Colombia es 10%. Y sabemos que estas
relaciones van a disminuir aún más con el crecimiento de los pagos electrónicos y la introducción de dinero digital. ¿Usted favorecería la adopción de estas políticas digitales explícitamente dirigidas o orientadas hacia su utilización? Y respecto a eso, quiero hacerle otra pregunta, oír sus comentarios sobre la experiencia de su país, la India, cuando hace algunos años trataron de eliminar la utilización del efectivo. Por favor, ayúdenos con estas preguntas. Sí, el experimento fue un desastre. Ni lo ensayen, ni lo pienses. Uno no puede eliminar el efectivo de la noche a la mañana y esperar moverse inmediatamente a los pagos electrónicos. Hubo algunos beneficios de eso, pero yo creo que el daño que se hizo a la actividad económica eliminando los billetes y no tener dinero suficiente para reemplazarlos, verificó lo que cualquier macroeconomista lo sabe. Se necesita efectivo para que funcione la economía, así que es mejor que tengan, la sustitución en la India no fue un éxito, no lo ensayen. Lo que yo sí diría, sin embargo, es que la expansión del mundo digital en la India, de hecho, es así, por la creación de esto, los pagos universales, por ejemplo. Pero lo que sí es importante ahí es el acceso a la autopista digital de muchos competidores. Eso es lo que hizo la India y les está funcionando. Se ha visto pagos electrónicos que han crecido mucho sin moneda digital, pero porque muchas partes ahora pueden llegar al público y utilizarlo. No es un puente que ha puesto Apple, no es un puente que es de propiedad de Alibaba. Es de propiedad del sector privado y abierto a todo el mundo. Así que esto me parece que es potencialmente lo que... Lo otro fue un experimento. Ahora en la India esto puede ser una posibilidad. Ahora, en cuanto al efectivo, reduciéndose, sí, esto es cierto. Es una cosa buena, porque, bueno, los costos y las actividades, en fin, pero también hay que tener en cuenta que los pagos digitales, uno tiene que descubrir cómo proteger la información y permitir la privacidad solamente pues cuando es de interés nacional, por supuesto. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno va de monedas digitales, uno ve que todo puede ocurrir. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanta privacidad va a haber? Y si el gobierno nacional va a saber qué es lo que uno está comprando en las horas de la noche o en la tarde. Entonces, en la China, lo que han hecho es lo que llaman el control de la anonimidad. A mí me preocupa esto un poquito, pero los bancos deberían saber qué hace uno. Pero también el Banco Central, excepto cuando el Banco Central dice están en un riesgo nacional o está en una actividad delictiva. Bueno, entonces la privacidad debe estar bien protegida y veremos cómo ocurre. En Estados Unidos yo pienso que cuando lo hacen hay que tener como un juez para que apruebe la habilidad que uno tiene de obtener la información de los bancos en estas actividades. Se necesita algo de protección para proteger la privacidad de los individuos. De lo contrario, el Estado ya se va a volver mucho más poderoso en estas situaciones y esto se vuelve problema en los países que tienen situaciones políticas difíciles. Muchas gracias, profesor Ryan. Yo creo que tenemos tiempo para una sola pregunta adicional. Por favor. Sí, yo voy a cambiar un poquito el tema, dado el hecho que en su último libro, El tercer pilar, básicamente hablaba del gobiernos, marcas y comunidades. La experiencia que tuvimos en el 2019 en países como Chile y ahora Colombia, de alguna forma es como una continuación de protestas que están saliendo de las comunidades. Me gustaría saber si nos puede aclarar un poquito sobre el proceso que llaman la disminución de la comunidad en el proceso de fortalecer los gobiernos y fortalecer de alguna forma los mercados. ¿Podría elaborar un poquito al respecto? Esto sería interesante porque el proceso que tenemos nosotros aquí en este momento en Colombia está dirigiéndose a ese fenómeno que usted escribe en su libro.
Yo quiero simplificarlo rápidamente. La realidad es que hemos visto una expansión en los mercados en todas partes del mundo, pero también una expansión en los gobiernos, porque de hecho los gobiernos, bueno, los mercados se vuelven más grandes, los gobiernos centralizan más el poder y al mismo tiempo a uno lo golpean distintas globalizaciones, distintas fuerzas, la pandemia. También hemos visto la necesidad de que la comunidad surja, que vaya hacia adelante. Utilizan, por ejemplo, el cuidado de la salud. La necesidad de que esto aumente o suba más allá y que tengan más capacidades cada vez es más creciente. Hay que tener mucho mejor sistema de educación, colegios, escuelas, etcétera. Así que aun si los mercados han ganado los gobiernos, también la comunidad es menos posible de darle el apoyo a la gente para exactamente adaptarse al nuevo mundo en el que estamos viviendo. Y como resultado de esto hay mucha frustración. Yo no tengo parte de mi comunidad, ni en el gobierno central, ni en qué hacer para construir los recursos. Mis escuelas se están descomponiendo, los colegios porque ya no tenemos trabajos, hay muchos más crímenes, hay mucho más delitos, mucho más intervenciones por parte de las organizaciones criminales. Así que esto es como una frustración. La gente sale a la calle por eso y dicen, no creemos que nuestra democracia nos está funcionando. Y por eso yo pienso que tenemos que reconstruir mejor. Es más fácil decirlo que hacerlo. Es un proceso duro, pero que se reconoce que la gente, con el fin de poder participar, y ellos quieren participar, que necesitan las herramientas. Esto quiere decir más empoderamiento y más fondos hacia la comunidad, más apoyo a las comunidades, como por ejemplo colegios, educación, etcétera. No se puede hacer sin tener elementos de la voz de la comunidad en qué hay que cambiar. Reúnan todo esto. Quizás no estoy seguro, no estoy diciéndole que esto es único, pero sí que podemos mejorar. Profesor Ryan, muchas gracias. El tiempo se nos acabó. Muchas gracias por su tiempo y que tenga un excelente día. Gracias.